Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. La pregunta de aquella persona no identificada: Señor, ¿son pocos los que se salvan?, fue seguramente hecha con preocupación, y legítima preocupación, porque al final lo que más importa es salvarse. El modo en que está formulada haría pensar que temía que si fueran pocos, él podría no estar incluido en el número de los salvados. No se atrevía quizás a preguntarle: Señor, ¿yo me salvaré? Estas son, especulaciones mías, ¿no? Pero lo concreto es que tal pregunta era trascendental, como aquella otra que le hizo al Señor la samaritana un mediodía junto al pozo de Jacob. Era la inquietud acerca de dónde debía ser Dios adorado. Pero hoy tales preguntas pocos se las hacen. Quizás se las formulen cuando vean cercana la muerte. Esa muerte de la que el mundo escapa, trata de ignorarla. Y trata de ignorarla, de taparla, porque le angustia hasta la desesperación. Y esto porque para el mundo Dios no cuenta. Cuando Dios no está presente en la existencia del hombre, todo se derrumba, nada queda en pie, y todo es un absurdo. Oriana Fallaci, una gran periodista, en su último año de vida cultivó una amistad con Monseñor Rino Fisichella y quiso morir tomada de la mano de su amigo. Oriana fue una valiente mujer, excelente periodista, escritora, que aunque bautizada y confirmada, vivió su vida alejada de la práctica religiosa. Cuando se vio cercana a su partida, porque estaba gravemente enferma, quiso dedicarse a conocer lo que realmente cuenta. No lo transitorio, efímero, sino lo eterno. Pero muy raramente, en condiciones normales, alguien se pregunte sobre el destino final. Lo peor es que tampoco nosotros hablamos de ello. Nosotros, sacerdotes, digo. No se habla de las realidades últimas. Las sociedades son, o eran, porque ahora eso se está acabando, hedonistas. O sea, la gente busca el placer y huye al sacrificio, incluso al deber. Hay una palabra que conviene desterrar del léxico, y esta es compromiso. Nadie quiere compromisos, tomar compromisos. Además, nadie, la cruz, asumirla, no. En esto también tuvo mucho que ver cierta psicología y el psicoanálisis, que no admiten la cruz. Digo que se está acabando el hedonismo por la fuerza de las circunstancias. Lo que nos viene ocurriendo, lo que venimos padeciendo desde el 2020, ha puesto la realidad de la muerte de frente. Claro que como no se piensa en ella, en lo que nos espera, y mucho menos se vive para lo que viene después de la muerte, pues el resultado ha sido el pánico. Y esa pandemia de miedo perdura. Basta ver cuántos siguen enmascarados y con ojos de asustados. ¿Y cómo no va a aterrar la muerte? Cuando se cree que de la muerte se pasa a la aniquilación, a la nada.
¿Cómo no se la va a temer cuando se sabe que se ha hecho una vida cerrada en sí mismo, egoísta, sin mérito alguno para llevarse a la otra vida y en cambio cargando mucho mal a las espaldas? ¿Cómo no da pavor y se vive sin Dios? Qué bien lo ha hecho el demonio, qué bien. No hay pecado. Satanás es una personificación del mal, pero no existe. Dios está lejos y no se ocupa de ti. O no es un Dios personal, es una energía cósmica. Te tienes que poner en armonía con esa energía cósmica. No pienses en la muerte, vive hoy, goza hoy, diviértete. Piensa en ti, que los demás piensan cada uno en sí mismo. Esto es lo que ha hecho el demonio. O si no, aparecen esas historias de los que volvieron de la muerte, tuvieron experiencias cercanas a la muerte, y cuentan que había una gran luz, que todo era fantástico y que el infierno está aquí. Además te cuentan que cada uno ve algún personaje según su creencia, y eso lo hacen para neutralizar verdaderas experiencias en las que han visto o han sabido que se encontraban ante Jesucristo. En esas historias no hay juicio, sino bienestar y paz indescriptible para todos. Queridos amigos, debemos temer a la muerte, a la segunda muerte, al infierno, que es para siempre. A eso tenemos que tener miedo. Pero más que movernos por el miedo al infierno, empecemos a vivir el cielo, a pregustarlo desde aquí, siguiendo a nuestro Señor, como lo hicieron todos los santos, por el camino del amor a Dios y a los demás, y por el desprendimiento de nuestros egoísmos. Hay unos versos que no sé realmente a quién se lo atribuyen. Por ahí escuché que a Campo Amor, aunque parece que son más antiguos. Dicen, la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe y al que no, no sabe nada. En esta vida emprestada, do bien obrar es la llave, aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada. El que se salva sabe, el que no, no sabe nada. Vivir en gracia de Dios es lo que también nos dice San Francisco en su poema de alabanzas a Dios por toda la creación, el llamado y conocido Cántico de las Criaturas. Los catoecologistas, católicos que están con esta ideología ecologista, parecen no haber reparado en el final de la poesía cuando dice el seráfico, Laudato si, o mio Signore, per nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale, beati quelli che si troveranno nella tua volontà, poiché loro la morte non farà alcun male. Laudate, benedite, Signore, ringraziatelo e servitelo con grande humildad. Bah, aunque creo que se entiende, igualmente traduzco. Loado seas, oh mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la que ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Dichosos los que se encontrarán en tu voluntad, porque ellos a la muerte no les hará ningún mal. Load y bendecid al Señor y agradecedle y servidlo con gran humildad. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. La puerta que da acceso al reino, al cielo, es estrecha. Solo los pequeños, los que se vuelven pequeños, los humildes, los pobres ante Dios entran. El soberbio no logra pasar, porque se ha hinchado de sí mismo. Tampoco el egoísta ni el presumido. Especialmente el que presume que no necesita a nadie que lo salve. Él no ha pecado. Él no ha hecho mal a nadie. El presumido es ciego, no se ve a sí mismo. Presume de ser justo. El murmurador tampoco pasará, al menos hasta que no pague sus culpas, sus faltas a la caridad. Todos estos están inflados. El lujurioso, el envidioso, el celoso, el que no tiene misericordia, el que no perdona, el idólatra. Ese buscó puertas falsas y abrió las puertas a los demonios,
que lo llevan a pasar por la ancha puerta del infierno. El herético, el apóstata, el traidor a la fe, que no entran y no dejan a otros entrar. El esotérico, el adivino, el invertido y el pervertido que se regodean de su condición y la practican. El pedófilo, el que se aprovecha de los pequeños y les mata el alma, el genocida, el que produce pornografía, el que la distribuye y el que la consume, el que produce y el que despacha la droga, el que es parte actora en el aborto y el que participa, el que promueve y el que se presta a la eutanasia, el que roba y el que mata, el que explota al débil, al ignorante, el adúltero, el avaro, el matón, y la lista sigue. Ninguno de esos entrará. Pero todos ellos y todos nosotros debemos saber una cosa, lo más importante. Lo más importante para nuestra salvación. Hay un Salvador y es Jesucristo. Y si cualquiera de nosotros, los de la lista, o todos nosotros, o el resto, si nos arrepentimos, reconocemos a Jesucristo como Salvador, confesamos nuestros pecados y nos enmendamos, seremos salvados. Porque Él ensanchará la puerta o nos hará pequeños para que pasemos. Porque no hay pecado por tremendo y grave cuando el pecador abjura, reniega de su pecado, se arrepiente y recurre a Jesucristo para conseguir el perdón. Digo que no hay ningún pecado, por tremendo que sea y grave, que pueda superar la misericordia divina. Alabado sea Jesucristo,